Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, escuchen ustedes de fondo la sala de noticias del tiempo. Estamos listos para grabar Al cierre, el podcast con el cual vamos a analizar causas y consecuencias de los temas más importantes del día, de este día martes 14 de agosto de 2018, en el cual vamos a tratar de resolver o de plantear las dudas que deja el trágico accidente de un bus que llevaba a colombianos y que ocurrió en Ecuador. Vamos a hablar también de la condena clave en el caso de Jaime Garzón, de cuáles son las razones que hay detrás del incremento del precio del dólar y de las fiestas que se van a celebrar este fin de semana en Honda. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído nos vamos para Ecuador, donde vamos a tratar de analizar qué ocurrió con el accidente de un bus de pasajeros, la mayoría de ellos colombianos, y que dejó el saldo de 24 víctimas fatales. Estamos con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo, y con Luis Miño, editor de la sección de Nación. Eduard, en específico sobre el accidente, ¿cómo ocurrió? ¿Qué sabemos de este accidente fatal? ¿Qué tal, Andrés, y a los amigos navegantes? Lo primero que podemos decir o lo que dieron a conocer las autoridades ecuatorianas es que a eso de las 3 de la mañana el bus estaba más o menos a 1 hora y media de llegar a Quito, cuando de repente tuvo un choque con un campero de marca Chevrolet Trooper que estaba ocupado por una familia integrada por 4 personas. Según esas informaciones, hubo el choque, pero el campero quedó enganchado más o menos durante 1 kilómetro del bus, que finalmente perdió el control y terminó volcándose y estrellándose contra unas casas a la vera de la carretera. Lo interrumpo un segundo. Esa circunstancia es la que hace creer que probablemente se trató de una falla mecánica. Exactamente, eso es lo que hace pensar que fue un tema de frenos, porque no resulta muy explicable cómo hubo un transcurso tan largo del carro, del campero enganchado con el bus colombiano sin que este hubiera presionado el freno para parar después del accidente. Esa es una segunda versión, porque la primera versión daba cuenta también de la policía de que probablemente al chocar el chofer quiso huir, y en la huida desesperada perdió el control del carro y terminó chocándose contra las casas, pero parece que la policía ecuatoriana se inclina más por la versión de que hubo el enganche que duró más o menos 1 kilómetro. Bueno, después de eso, esa es la causa de lo que genera esta alarma o esta preocupación por lo que ocurrió con ese accidente, vienen las preguntas. Y en la tarde se empezó a conocer que los pasajeros, la mayoría de ellos también mujeres, venían desde Cali, de unos barrios de Cali, y lo que no se sabe en este momento es qué estaban haciendo en el bus. ¿Cuáles son las hipótesis de qué hacían en ese vehículo, Luis? Bueno, Andrés, en estos momentos tenemos la información de que la mayoría de los colombianos que se encontraban en el bus son mujeres de 2 barrios de Cali, el Guabal y San Judas, en la comuna 10 de esta capital. Hay varias versiones sobre qué hacían estas personas en ese bus. Al parecer, la versión que está cobrando más fuerza es que se trataba de un paseo organizado por alguien del barrio hacia Perú inicialmente. Ese es un poco porque pues la noticia ha tomado por sorpresa a los familiares de las personas que ocupaban el vehículo y se están intentando reagrupar para poder ir a Quito, tanto a reconocer los cuerpos de las personas que fallecieron y a visitar a las personas que resultaron heridas. Lo que no se tiene todavía certeza es el lugar y qué iban a hacer en ese destino. Parece que era un viaje turístico hacia Perú, pero todavía no tenemos la información concreta de hacia qué zona se iba y quién costeaba este viaje, porque esta es una zona donde pues son familias de escasos recursos e inclusive en estos momentos están pidiendo ayuda para poder ir hasta Cali a reconocer los cuerpos. Entonces ahí empiezan las preguntas. La primera hipótesis, probablemente querían ir a Perú, igual terminan en Ecuador. ¿Por qué toman la ruta de entrada por el departamento de Putumayo y no por la tradicional entrada que tiene que ver por el departamento de Nariño? ¿Qué se sabe sobre eso? Sobre eso, Andrés, bueno, hay una versión inicial que, como estamos en una época invernal, al parecer
conductor habría tenido información de que la vía se encontraba bloqueada, cosa que no era cierta, la vía principal panamericana, y habrían tomado por esta ruta alterna, que realmente no es una ruta que se usa para ir a los buses normales de pasajeros que cruzan el continente, no es una ruta utilizada. Esa sería una de las, digamos, las explicaciones lógicas, pero pues también caben las dudas de por qué este bus se desvió hacia Huila y luego hacia Putumayo para cruzar por ese sector, entrar a Ecuador por Lago Agrio, y podría ser una explicación evitar controles que existen en la frontera normal por el lado de Ipiales. De hecho, Luis y Andrés, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno acaba de destituir a dos de las principales autoridades de tránsito en su país, precisamente porque se están detectando irregularidades en el paso de los colombianos a través de la frontera. De hecho, no se tenía, el reglamento dice, o la reglamentación ecuatoriana dice que cuando un bus atraviesa la frontera con Ecuador, se debe dejar en el puesto fronterizo una lista completa con el nombre de los pasajeros, nacionalidad, estado civil, un montón de requisitos, y ese documento no aparece en ninguna parte. Y un elemento alterno es que en los últimos días han muerto más de 34 personas en Ecuador por accidentes relacionados con choques de tránsito. Algunos dicen que tiene que ver porque como las carreteras están en tan buen estado, los conductores se toman demasiada confianza. Van a mucha velocidad. Y van a mucha velocidad, pero otra también tiene que ver con el hecho de que el parque automotor ecuatoriano es muy viejo para las carreteras tan sofisticadas que tiene. Hay que decir que para el caso de Ecuador, esta es una noticia que ha tomado un relieve muy alto. Totalmente. El presidente Moreno también dijo que pide instalar más cámaras que detecten altas velocidades en las carreteras. Así es. Pero volviendo también al tema de las preguntas, inicialmente se dijo que entre los pasajeros, o con las cifras que conocimos, se hablaba de 24 muertos, creo que todavía se mantiene esa cifra, sí, de los cuales 22 o alrededor de cuántos son colombianos. Se estaban hablando, Andrés, de cerca de 22 colombianos. Bueno, y ahí entonces aparecieron también venezolanos como víctimas de la tragedia. ¿Qué hacen venezolanos en ese bus? Bueno, aquí viene el misterio mayor de esta tragedia, pues también hemos podido tener algunas versiones de que estos venezolanos habrían sido recogidos en el camino, que inicialmente no salieron con el grupo de mujeres desde Cali, hipótesis que podría ser viable debido a que pues prácticamente por todas las vías del país en la actualidad se ven el paso de venezolanos rumbo hacia el sur, que es uno de los principales destinos, tanto Ecuador, Perú, Chile. No sería raro que ellos se encontraran en el camino o en algún paraje del camino a este grupo de venezolanos, y que ya que compartían el mismo destino, se hubieran subido al vehículo. Esa es como la versión más creíble, porque lo que hemos podido establecer es que el viaje, los venezolanos no salieron con ellos desde Cali. Hay otras dos cosas, Andrés. El tiempo pudo conseguir el contrato que se firmó entre las partes, y lo extraño es que se habla de que el bus habría salido desde Bucaramanga y el destino final era Lago Agrio, que es una población en la frontera colombo-ecuatoriana, pero del lado esa ecuatoriano. Fue la primera versión de las autoridades de Ecuador basadas en ese contrato. En ese contrato, esa es una. Y lo otro que hay que decir también, Andrés, es que hay que contar los 4 muertos que estaban en el Trooper, que son todos de nacionalidad ecuatoriana. Bueno, lo que tenemos como primera conclusión, mientras se resuelven todas estas preguntas, es que se trataría, por lo que vemos como indicios, de un viaje de transporte pirata, sin los suficientes permisos. Habrá que ver qué sanciones y qué tipo de investigación termina por aclarar estos hechos. Eduard, Luis, muchas gracias. La clave de las noticias. En el tema clave tenemos la condena de un juez de Bogotá en contra del subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el crimen de Jaime Garzón. Después de tantos años, por fin hay un condenado como determinador del homicidio. Estamos con Milena Zarralde de la Sección de Justicia del Tiempo. Milena, ¿qué fue lo que pasó? Así es, Andrés. Como usted lo decía, después de tantos años de investigación,
un juez tomó por fin la decisión de condenar a José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, lo condenó a 30 años de prisión, encontrándolo responsable de haber determinado al ex jefe paramilitar Carlos Castaño para que se cometiera este asesinato en agosto de 1999. Lo que ha dicho este juez es que le ha dado credibilidad a los testimonios de varios ex paramilitares que declararon en contra de Narváez, quienes dicen que supuestamente, ya probado por la justicia, que él fue una persona muy cercana a Carlos Castaño, que era su amigo, lo señalan como una persona activa, un miembro activo de las autodefensas de los paramilitares, y también además dicen que él le llevaba información clave a los paramilitares sobre cuándo iba a haber operativos en su contra y señalaba a personas que supuestamente pues debían ser asesinadas por sus posiciones políticas de izquierda, a quienes señalaba como anticomunistas. Esos fueron varios de los testimonios, entre ellos de Salvatore Mancuso, de Don Berna, de alias el Alemán, los que el juez tuvo en cuenta para condenar a Narváez y decir que fue él quien en 1999 le dijo a Carlos Castaño que debía asesinar a el periodista Jaime Garzón. Narváez también ha estado involucrado en otros casos que han sido bastante tramitados y polémicos en el país, pero en este específico, ¿qué es lo que sigue? ¿Él puede apelar? ¿Qué viene con él ahora? Claro, Andrés, él, como usted lo dice, tiene varios procesos pendientes. Uno de ellos, a él lo condenaron por un caso de chuzadas como subdirector del DAS. Hay que recordar que cuando sucedió el homicidio de Jaime Garzón, él todavía no estaba en el DAS, él era en la escuela militar y después fue nombrado en el DAS. En esta investigación por las chuzadas, a él lo condenan, luego se cae esa condena y esa condena está en revisión de la Corte Suprema de Justicia. Él también tiene un proceso por el secuestro de Piedad Córdoba y tiene otro proceso pendiente por el homicidio de Manuel José Cepeda, padre del senador Iván Cepeda. Esto en los otros procesos. En este proceso puntualmente por el que fue condenado esta vez por el homicidio de Jaime Garzón, hay una apelación por parte de él y también por parte de las víctimas porque consideran que se debió haber declarado un crimen de lesa humanidad el asesinato de Jaime Garzón. En el caso de él apela, esto llegará a un tribunal que definirá en una segunda instancia si se mantiene esta condena o si se tumba la condena. Estaremos muy pendientes. Milena, muchas gracias. Con mucho gusto. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a hablar del dólar porque nuevamente superó la barrera de los 3.000 pesos. La TRM de mañana, la tasa representativa del mercado, quedó en 3.003 pesos. ¿Qué está pasando, Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo? Bueno, la TRM efectivamente de mañana va a ser 3.003 pesos, pero durante la jornada de hoy el dólar se llegó a negociar a 3.013 pesos. Lo que pasa es que la TRM se saca de un promedio y el promedio de las negociaciones de hoy fue 3.003, hubo unos mínimos y unos máximos que fueron de 3.013. Y lo que está pasando es que el dólar se viene fortaleciendo en todo el mundo. Particularmente ayer tuvo unos saltos muy grandes en lo que llaman las economías emergentes porque hay una crisis de la lira en Turquía que se contagia a las otras economías emergentes y dentro de ese conjunto de economías emergentes está Colombia. Hoy hubo calma en Turquía, pero en Colombia siguió el impulso de esa crisis de Turquía. Hablemos un poco de la crisis de la lira. Se dice que es tal vez una de las monedas más revaluadas en el año en el mundo. ¿Por qué? Devaluadas. Más devaluadas. Gracias, Mauricio. ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, desde hace varios meses la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, viene anunciando y además cumpliendo alzas de las tasas de interés de referencia en Estados Unidos. Eso hace que para los inversionistas que están llevando sus capitales por todo el mundo, se vaya volviendo más atractivo llevarse los capitales de economías emergentes para Estados Unidos, en donde hay unas tasas de interés más altas, que es lo que está haciendo la Reserva Federal, subir las tasas en Estados Unidos. Eso afecta primero a las economías emergentes que están más vulnerables y por eso vimos unos saltos tal vez en marzo o abril muy grandes en Argentina, también devaluación del peso argentino, pero también en Turquía en ese momento, más o menos marzo-abril, también en Turquía, porque dentro de las economías emergentes en donde hay cantidades significativas de dinero invertido, Argentina y Turquía son las que tienen
unos indicadores macroeconómicos más vulnerables. Entonces ahí es donde primero se siente el efecto. Y los efectos luego se van sintiendo en otros países que tienen unas economías que tienen, como Colombia, unos indicadores que en comparación con los de Argentina o Turquía son indicadores más saludables. Por eso Colombia, digamos que hasta el momento había resistido, aunque desde abril el dólar venía subiendo. Eso le iba a decir. Venía subiendo. Empezamos el 2018 con buenas noticias. Sí, el dólar estaba bajando exactamente, en enero. Pero luego empezó a subir paulatinamente y estas últimas semanas ya se dieron unos saltos muy llamativos. Sí, el salto de ayer, que fue de más de 40 pesos, y el de hoy, que fue más o menos unos 10 pesos, no recuerdo exactamente, estaba en 2.980 y algo, y terminamos con la TRM de mañana en 3.003 pesos. Entonces vienen estos saltos fuertes luego de que había aguantado el peso. ¿Y usted cree, Mauricio, que con lo que está pasando nos vamos a normalizar y podremos llegar a tener un final de año más tranquilo en relación con el precio del dólar? El punto de Turquía, digamos que esos son espasmos que pueden durar unas semanas y termina después desapareciendo. Lo de fondo sigue siendo las tasas de interés de la FED. Eso sigue presionando a todas las monedas de los países emergentes hacia debilitarlas, fortaleciendo el dólar. Y en Colombia hay una fuerza contraria, que es la del precio del petróleo. El petróleo ha tenido una tendencia a fortalecerse también en los últimos meses, y en la medida en que el petróleo sube, en Colombia el dólar tiende a bajar. Luego son dos fuerzas enfrentadas, y en ese pulso habría que ver en el futuro qué fuerza termina teniendo más influencia sobre la cotización del dólar en Colombia. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Bueno, gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de una fiesta que se avecina este puente festivo en Tolima. Se trata de la Magdalena Fest, se va a celebrar en Honda y estamos con Jonathan Loaiza de la sección de Cultura del Tiempo para que nos cuente. Jonathan, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente es un festival que de hecho es el primer festival cultural que se toma Honda, que es una ciudad con una arquitectura colonial por descubrir, y lo que quiere este festival es celebrar el río de la Magdalena. De hecho, celebra empezando por ese artículo de la, que se perdió totalmente, ahora todo el mundo le dice río Magdalena, y un poco es celebrar como todas las músicas que han pasado por el Magdalena y que han entrado al país por ahí. Entonces, por ejemplo, uno de los grupos invitados es Puerto Candelaria, que es este grupo que combina la cumbia rebelde con el jazz que de alguna manera entró a Colombia por el río. También está Fruco y sus Tesos, que es una música más tropical, Martina Camargo, que es la cantadora que la llaman la sirena del río. Entonces es un festival que un poco celebra eso, pero que también celebra el cine, porque hay varias producciones donadas por la Fundación Patrimonio Fílmico que hacen un poco un recorrido sobre la importancia que tuvo el Magdalena como la subienda, que habla un poco sobre todo, digamos, estas manifestaciones que se daban alrededor de la pesca. Es una apuesta muy interesante porque es un sitio turístico que tiene una arquitectura muy tradicional, tiene mucha historia honda, sí. Y probablemente es una manera de rescatar ese punto clave de la geografía del Magdalena. Exacto. Y un poco de pronto se nos había anquilosado la imagen de que Honda era un pueblo para pasar. Y los que vivimos en Manizales pasábamos por Honda a comer pescado solamente, y lo que quiere revivir este festival es justo eso, como que allí hay construcciones coloniales muy importantes, hay por ejemplo boticas del siglo XVIII, cosas de ese tipo. ¿Y cuántos días van a ser los del evento? Va a ser el 18, el 19, el 18 digamos que esa es la apuesta grande en la música, y el 19 está el tema del cine, pero también hay temas por ejemplo de gastronomía, de hablar sobre lo que pasa un poco alrededor del río más allá de la música, que es, digamos, ahí está un desarrollador que hizo un videojuego sobre el Moan, que es ese personaje de la mitología colombiana, y es un videojuego educativo que se llama Moan, el guardián del río. Muy interesante, Jonathan, muchas gracias. Gracias, Andrés. Se termina la tarde de este martes y se acaba también este podcast. Los invitamos a que mañana nos sigan al finalizar la tarde también en eltiempo.com. Feliz descanso.